Entonces, les comenté que originalmente mi intención era ver el análisis de volantes, pero tuve problemas con ese tema, ¿sí? Y no, prefiero mejor no presentarlo en esta vez, y voy a ver mecanismos de biela, manivela, corredera para propósitos de balanceo, para posteriormente analizar máquinas de combustión interna de varios cilindros. ¿Ok? Ese es el objetivo que me he planteado en las pocas clases que nos faltan, que sería más o menos 2 semanas y una clase. No, porque realmente siempre les hago el examen hasta la segunda. De eso no se salvan. Bueno, entonces la primera parte es algo que ustedes ya lo vieron, ¿sí? Este es mi mecanismo de biela, manivela, corredera. Dense cuenta que aquí ya no hago el caso más general en que mi desplazamiento del pistón está excéntrico con respecto al punto A, ¿sí? Sino hago el caso más sencillo en el cual la carrera del pistón, el eje de la carrera del pistón pasa por el punto A, ¿sí? Entonces, dense cuenta que hasta la notación es diferente. Usualmente mi notación sería 2, esto sería 3. Estoy usando como guía, si les sirve de referencia, estoy usando como guía el libro de Norton, a pesar de que hay algunas cosas que no me gustan de él, pero estoy usando como guía. ¿Ok? Estuve revisando cuál era el que tenía un poquito de más información y me parece que con el que puedo trabajar un poquito mejor. ¿Ok? Bueno, entonces dense cuenta, estoy suponiendo que ahorita todo está en términos de, no es que sea mi eslabón motriz. ¿Ok? Dense cuenta que en las máquinas de combustión interna el eslabón motriz va a ser Sin embargo, voy a calcular todas las variables que sean de importancia en términos de la velocidad angular del eje de la manivela, que vendría siendo en una máquina de cilindros múltiplos el eje del cigüeñal. ¿Ok? Bueno, entonces supongo que la longitud de la manivela es R, ¿sí? Supongo que la magnitud de la biela es L. Dense cuenta que tradicionalmente en las máquinas de combustión interna, la relación de L a R, L es usualmente de 3 a 5 veces mayor que R. ¿Sí? ¿Ok? Dense cuenta que si L es no tan grande, vamos a decir, primero, si L fuera igual a R, tendría problemas. ¿Sí? Tendría el caso en el cual, vamos a decir, cuando estuviera a 0, cuando esto estuviera a 180 grados, este pistón estaría pegando aquí. ¿Ok? Entonces, dense cuenta que eso no es posible. Ni siquiera es recomendable que L sea igual a 2 veces R. Entonces, tradicionalmente es de 3, L es igual a 3R o más grande. ¿Ok? Bueno, lo que voy a hacer aquí va a ser un análisis simplificado, ¿sí? Y van a darse cuenta de dónde es análisis simplificado. Y lo que voy a hacer es, si esto fuera, por ejemplo, una clase muy elemental de cinemática, me encontraría con que la carrera del pistón que viene dada por X está dada igual a X, vendría siendo primero esta parte de aquí, que vendría siendo igual a R por el coseno de WT. ¿Sí? Más esta otra parte de aquí, que lo podría poner como más L por el coseno de phi. ¿Ok? Pero evidentemente phi va a ser función de WT. ¿Por qué? Porque de la ley de los senos tengo que R es al seno de phi, como L es al seno de WT. Entonces lo que tendría aquí sería que el seno de phi vendría siendo igual a R sobre L por el seno de WT. ¿Sí? Pero yo no necesito el seno, sino necesito el coseno. Entonces el coseno de phi me quedaría igual a la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de phi. Entonces esto me quedaría igual a 1 menos R sobre L por el seno de WT al cuadrado. ¿Ok? Si sustituyo esa expresión, entonces me quedaría que X como función del tiempo vendría dado igual a R por el coseno de WT, ¿sí? Más L por 1
menos R en L por el seno de WT al cuadrado. ¿Ok? Dense cuenta que esa expresión es válida. Ahí no tengo ninguna aproximación. ¿Sí? El problema, voy a tener que hacer una aproximación porque quiero hacer un análisis el cual sea válido sin importar cuál es la relación de R en L. Dense cuenta que esto es una función periódica. Evidentemente es una función periódica. El periodo de esta función sería t igual a 2pi entre w. ¿Ok? Entonces, si ustedes recuerdan, si tengo una función periódica y quiero hacer una aproximación, ¿cuál sería una de las alternativas que tendría? Una función periódica y necesito hacer una aproximación de ella. ¿Cuáles serían las alternativas que tengo? ¿Mandé? Voy a usar polinomios, pero curiosamente esa no sería la alternativa más apropiada. Series de Fourier. ¿Sí? Eso, ¿en qué clase lo han visto, Anita? Entonces ya llevaron vibraciones mecánicas. Ok, bueno. Algunos de ustedes me decían que no habían llevado, entonces por eso no estaba seguro. Pero si llevan vibraciones mecánicas, la respuesta es inmediata, series de Fourier. ¿Ok? ¿Está claro? Desafortunadamente en series de Fourier creo que el hecho de no saber cuánto vale R en L puede hacer que los cálculos sean muy complicados. ¿Ok? ¿Sí? No imposibles, pero sí complicados. ¿Sí? Entonces aquí este señor Norton se saca de la manga algo que se llama la expansión binomial. ¿Sí? La expansión binomial es básicamente como la generalización de un binomio al cuadrado o de un binomio al cubo. ¿Sí? Entonces me dice que A más B a la n potencia va a ser igual a A a la n más n por a la n menos 1 por b más n por n menos 1 sobre 2 factorial por a la n menos 2 por b cuadrada. Después creo que vendría siendo más n por n menos 1 por n menos 2 factorial entre 3 factorial por a la n menos 3 por b cúbica. Dense cuenta que, por ejemplo, si un binomio al cuadrado, sería a cuadrada por 2a por b, pero como ya es al cuadrado, entonces ya me quedaría el último término, que vendría siendo b cuadrada. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, este es el desarrollo binomial. No es, serie de Fourier también es una aproximación. Pero dense cuenta que en serie de Fourier puedo aproximar hasta la armónica que necesite. ¿Sí? Aquí lo que va a ocurrir es que solo voy a usar dos armónicas. Ahorita les explico qué es, porque seguramente si no han llevado vibraciones mecánicas, eso les puede parecer un poquito complejo. Bueno, lo que voy a hacer voy a usar la aproximación binomial en esta raíz cuadrada. Entonces, ¿qué significa? Que voy a suponer que A es igual a 1, voy a suponer que B es igual a R en L por el seno de WT al cuadrado, y que n es igual a 1/2. ¿Sí? ¿Se cuenta? Usualmente esto se aplica cuando n es entero, pero también es válido para cuando n es fraccionario. Entonces, si hago eso, dense cuenta, vamos a ver qué me quedaría. Me quedaría que la raíz cuadrada de 1 menos R en L por el seno de WT al cuadrado. Y bueno, la raíz cuadrada de esto, bueno, dejen ponerlo de esta forma. Esto a la 1/2 vendría siendo igual. Primero me quedaría a la 1/2, que sería 1 a la 1/2. ¿Sí? Después me quedaría más 1/2 de a, que es igual a 1, ¿sí? Por b. Y b sería igual a R en L por el seno de WT al cuadrado. ¿Sí? Después voy con el siguiente término y ahí voy a terminar. ¿Sí? El siguiente término me quedaría más 1/2 por 1/2 menos 1
sobre 2 factorial, que me quedaría igual a 1 a la... A ver, déjenme ver si aquí me equivoqué. Creo que aquí sí me equivoqué. Aquí debía ser 1 menos 1 a la menos 1 medio. Que de todos modos no hay diferencia, es 1. ¿Sí? ¿Está claro? Aquí me quedaría 1 a la menos 3 medios, que también es 1. Que multiplica, ahora me quedaría R en L por el seno de WT a la cuarta, más puntos suspensivos. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Bueno, no, yo voy a cortar hasta esta parte de aquí. Dense cuenta, no voy a usar más que el término cuadrático, no voy a usar el término cúbico. Entonces esto me va a decir que 1 menos R en L por el seno de WT al cuadrado a la 1 medio va a ser igual a 1, ¿sí? Más 1 medio de R cuadrada en L cuadrada por el seno cuadrado de WT. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, creo que está bien. ¿Sí? Ok. Sí. Creo que aquí me equivoqué. Me equivoqué. Sí, discúlpeme, déjeme decirle por qué me equivoqué. Porque B sería igual a menos. Porque el menos no lo estoy considerando. Entonces aquí me quedaría, desafortunadamente, déjeme ponerlo así. Me quedaría menos, bueno, déjenme poner primero un paréntesis cuadrado, después un menos y después esto. Y aquí un paréntesis cuadrado. Aquí me quedaría menos y aquí un paréntesis cuadrado. ¿Ok? Entonces, esto me quedaría menos aquí. Si todavía quisiera seguir más adelante, nomás déjenme escribir que me quedaría aquí. Sería, bueno, déjenme ver. Aquí puede ser que me haya equivocado a la hora de hacer mi desarrollo. Vamos a ver. Ahí está. Creo que está bien. A ver, vamos a ver. Me queda 1 a la 1 medio, que aquí lo tengo. Después me quedaría 1 medio de 1 a la 1 medio menos 1, que es menos 1 medio. Y después este paréntesis cuadrado, que es esto que tengo aquí. ¿Ok? Después me quedaría más 1 medio, creo que sí está correcto. ¿Sí? Bueno, y después todavía allí usé otro término cúbico. ¿Sí? Pero ese ya no lo seguí adelante. Entonces vamos a ver aquí qué tengo. Me quedaría menos. Creo que me quedaría más. ¿Sí? Porque este sería menos. Y sería menos, me daría más. Ahora, ¿cuál sería el coeficiente? El coeficiente sería, aquí sería 1 medio, más, por 1 medio, entre 2 sería 1 octavo. Más 1 octavo de R cúbica entre L cúbica por el seno cúbico de WT. Y aquí sería más términos. Pero nuevamente, voy a cortar aquí. Entonces aquí en adelante voy a decir que esto sería igual a 1 menos R en L por el seno de WT al cuadrado a la 1 medio. Y esto me daría igual a 1 menos 1 medio de R cuadrada entre L cuadrada. Y aquí voy a usar una entidad trigonométrica. No sé si recuerdan que el seno cuadrado de WT puede escribirse como 1 medio de 1 menos el coseno cuadrado, el coseno de 2WT. ¿Ok? Entonces eso es lo que voy a hacer. Aquí me quedaría que multiplica 1 medio de 1 menos el coseno de 2WT. Entonces esto significaría que esto me quedaría igual a 1 medio. Y déjeme separarlo en dos. Aquí me quedaría primero este término, me quedaría
menos r cuadrada entre 4l cuadrada. Y después me quedaría más r cuadrada entre 4l cuadrada por el coseno de 2wt. ¿Ok? Entonces, ahora sí, déjeme escribirlo aquí. ¿Está claro? Bueno, aquí, de aquí en adelante esto sería una aproximación. Porque nada más estoy aproximando, estoy haciendo esta aproximación hasta el término cuadrático. Entonces, de aquí en adelante, esto me quedaría que x de t lo puedo aproximar de la siguiente forma. Me quedaría r por el coseno de t. Y después me quedaría más 1 menos r cuadrada entre 4l cuadrada más r cuadrada entre 4l cuadrada por el coseno de 2wt. ¿Ok? Y que esto lo puedo aproximar de la siguiente forma. Lo puedo aproximar como... bueno, pero todo esto está multiplicado por L. ¿Ok? Todo esto está multiplicado por L. ¿Ok? ¿Sí? Entonces ahora sí. Me quedaría, mi término constante sería L menos R cuadrada entre 4L. ¿Sí? Después me quedaría más R por el coseno de WT. Y después me quedaría más R cuadrada entre 4L por el coseno de 2WT. ¿Sí? Si quisiera seguir más adelante, aquí había un término que aparecería seguramente una función trigonométrica seno-coseno a 6WT. Y después aparecería otro con 8 de WT. Y aparecería otro con 10 WT. ¿Ok? ¿Sí? Yo solo voy a tomar estas, en un movimiento vibratorio, no necesariamente, bueno, necesito que sea periódico, puedo hacer algo semejante a lo que hice aquí. Nuevamente, mis coeficientes, déjame decirles, si yo calculara estos coeficientes usando series de Fourier, el libro me dice que los errores que cometerían serían menores algo así como del 1%. ¿Ok? ¿Está claro? De las cosas que pienso hacer posteriormente, no puedo asegurarles que lo hago en esta clase, es dado, imagínense que conozco cuánto es la relación de R en L, comparar esta aproximación con la aproximación exacta que podría sacar usando series de Fourier. ¿Ok? Simplemente para tener una idea de si esta aproximación es suficientemente válida. ¿Ok? Entonces, lo que dice el libro es que voy a considerar exclusivamente esto que se llama la primera armónica o armónica fundamental. ¿Por qué? Porque es a la cual la velocidad angular de la manivela. Y esta que se llama la segunda armónica, porque su frecuencia sería 2 veces la frecuencia de la armónica fundamental. Esta sería la tercera armónica, la cuarta armónica, la quinta armónica. ¿Ok? En el campo de vibraciones mecánicas, en ocasiones puede hacerse eso. Déjenme decirles qué ocurre. Conforme van pasando los términos, nos vamos a dar cuenta que los coeficientes de esas armónicas van decreciendo fuertemente. ¿Sí? Por ejemplo, si ustedes ya llevaron vibraciones mecánicas, ustedes sabrán que si las funciones son discontinuas, el decrecimiento de estos coeficientes es lineal, pero que si la función es continua, el decrecimiento de estos coeficientes, valores coeficientes, es cuadrático. ¿Sí? Cuadrático en la armónica. ¿Eso qué significa? Por ejemplo, que el coeficiente de esta tercera armónica va a ser probablemente el orden de 1/9 menor que esta otra. ¿Sí? Y el coeficiente de esta sería seguramente un 16avo menor que esta otra. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que usualmente los coeficientes de las armónicas de orden superior van a ser sumamente pequeños. Aún así, déjenme decirles, no lo dice el libro, pero es cierto. En algunos casos, estas armónicas, aun cuando sean unas armónicas relativamente, de magnitud relativamente pequeña, pueden causar problemas si es que por alguna razón la frecuencia natural del sistema en la cual están montadas, en este caso la máquina de combustión interna, coincidiera con esas armónicas. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ahí puede causar problemas. ¿Qué es lo que se hace? Usualmente se incorpora bastante amortiguamiento. ¿Sí? No digo que a todos los niveles,
pero en algunos niveles. ¿Con qué objeto? Con el objeto de asegurarme que esas armónicas no van a producir mayores problemas. ¿Ok? ¿Sí? Alguna vez les he platicado de una experiencia muy preocupante que tuve cuando viajaba hacia Florida. Tenía que cruzar el río Mississippi. El río Mississippi es sumamente largo, en parte porque ya está cerca de la desembocadura de Nueva Orleans. Yo pasaba por Baton Rouge, que es la capital de Luisiana. Precisamente pasando, si ustedes van de aquí hacia Florida, pasando el río Mississippi, ahí está Baton Rouge. Y es un problema, porque Baton Rouge es una ciudad relativamente grande. Y es una ciudad universitaria, en donde si por alguna razón les toca el día que entran las clases, entonces hay un atascadero tremendo en todas las carreteras que llegan a la ciudad. Creo que yo tuve la mala fortuna de pasar uno de esos días, un domingo. ¿Sí? Entonces, el puente sobre el río Mississippi es un puente que está hecho en forma de arco. ¿Sí? No para que pasen el puente no se abre, no es de esos puentes levadizos, porque la altura del puente, el río es sumamente elevada, de manera que los barcos pueden pasar sin ningún problema. Yo supongo que está construido así precisamente para poder soportar las cargas que se producen cuando la longitud del puente es muy elevada. ¿Okay? Lo que les puedo decir es que en la parte quizás intermedia, piensen en una parábola. Si ustedes están localizados en la parte, no en los extremos de la parábola ni en la parte superior, sino en la parte media, el ángulo de inclinación de la parábola puede ser bastante elevado. Yo calcularía que en un momento dado podría ser casi de 30 grados. ¿Ok? Entonces, usualmente si son de 30 grados, pues dense cuenta que va manejando su carro, pues rápidamente pasan ese periodo. ¿Sí? De hecho, es una de las alternativas que se usan para pasar frecuencias naturales, por ejemplo, de turbinas en generación de potencia, cuando a través de turbinas quieren generar energía eléctrica. Las turbinas tienen un montón de frecuencias naturales, ¿sí? Y frecuentemente la velocidad de operación de esas turbinas requiere que cuando menos pasen 4 o 5 de las frecuencias naturales para llegar a la velocidad de operación, que usualmente esa velocidad de operación la escogen de manera que esté lejana de las frecuencias naturales. Pero para pasar de 0 a la velocidad de operación tienen que pasar por esas frecuencias naturales. Las frecuencias naturales son las frecuencias en las cuales se presenta el fenómeno de resonancia. ¿Han oído ustedes hablar del fenómeno de resonancia? Las vibraciones mecánicas no me preocuparía, seguramente oyeron hablar. Pero aquellos que no han llevado vibraciones mecánicas, ¿han oído hablar de ese fenómeno? Pero yo sé que algunos de ustedes no han llevado vibraciones mecánicas, probablemente no la vayan a llevar, porque son de mecatrónica. ¿Sí? Dejen ponerles un ejemplo de resonancia. Por ejemplo, algo muy sencillo en el taller mecánico. ¿Han ustedes visto los esmeriles de pedestal? ¿Sí? Ustedes seguramente les han puesto a afilar quizás algún buril, cosas por el estilo, o si no los han afilado, ustedes han visto que otras gente están afilando buriles. ¿Sí? Entonces, si ustedes a la hora que terminan de afilar su buril le apagan, y quédense un ratito viendo, observando, sintiendo el tubo que soporta el esmeril, ¿sí? El motor que controla las dos ruedas de esmeril, se van a dar cuenta que desde que ustedes apagan la corriente eléctrica empieza a bajar la velocidad del motor, y van a ustedes darse cuenta que en ocasiones, cuando menos yo los que he visto, pasa por una, ¿sí? Pero puede ser que en algunos casos de motores que tuvieran una mayor velocidad angular o pedestales que estuvieran muy altos o cuya sección transversal fuera relativamente delgada, que no estuviera bien colocados, pudiera ser que pasaran más de una frecuencia natural. Pero si ustedes tocan ese buril, y es algo que quizás valga la pena que lo hagan como una experiencia, se van a dar cuenta que en un momento dado la vibración del pedestal del buril es muy elevada. ¿Por qué? Porque está pasando por esa frecuencia natural. Y como la única fuerza que hace variar la velocidad del buril es la fuerza de fricción, que no es muy considerable, entonces el tiempo que dura en pasar esa frecuencia natural es relativamente largo.
Entonces hace que las amplitudes de la vibración sean largas, se acumule. Dense cuenta, una de las cosas que yo le digo a mis alumnos, las frecuencias naturales no son lobos, se construyen, entonces también se construyen, vamos a decir, las amplitudes en un sistema que está sujeto a vibración. Aún en frecuencia natural tiene que durar tiempo para ir incrementando la energía asociada a la vibración. ¿Sí? Otro ejemplo que ustedes han visto, evidentemente el sistema no es lineal, pero ustedes lo ven, es algo tan sencillo como los columpios. ¿Sí? Dense cuenta, ustedes seguramente les ha tocado empujar a sus hermanitos más chicos o quizás al hermano de la novia para quedar bien con la novia, cosas por el estilo. Estoy seguro que han hecho eso. ¿Sí? Entonces, ¿qué empiezan? Empiezan primero a moverlo lentamente, pero la idea es que siempre ustedes lo empujen en el momento que está en la parte superior. No es una fuerza continua. Usualmente los casos de resonancia que conocemos más en vibraciones mecánicas, la aplicación de la fuerza es continua y es periódica y es armónica. ¿Okay? Pero ustedes saben que si ustedes procuran siempre empujar a la persona en el momento que está en la posición más alta, poco a poco la velocidad, la amplitud de la vibración, la amplitud de la oscilación de la persona que va en el columpio se incrementa hasta que puede ser bastante cercana a 180 grados. ¿Okay? Estoy seguro que no pasa de 180 grados porque si no su novia los corta y los acusa con el papá y quedan prohibido visitar a la familia por el resto de sus vidas. ¿Sí? ¿Está claro? Ese es el fenómeno de resonancia. Entonces, este fenómeno de resonancia seguramente ocurre en las máquinas de combustión interna. Yo en esa experiencia que tuve en el río Mississippi es que el tráfico era tan pesado, ¿sí?, que durábamos buen periodo de tiempo a una inclinación de 30 grados. Y seguramente los soportes del motor no están pensados para que el motor opere de manera más o menos continua a 30 grados, una inclinación de 30 grados. Entonces, les soy sincero, el motor de mi auto, que era un Sentra en aquellos tiempos, de los Surus, ¿sí?, empezó a vibrar enormemente. Dije, aquí me voy a quedar. Para acabarla de molar es un periodo en donde está prohibido que te pares. O sea, a mí me ha tocado ver camionetas que se les habían roto se habían reventado las llantas y tenían que irse moviendo, seguir moviéndose. Seguramente acababan con el rin, acababan con quizás otras partes importantes de su automóvil, pero está prohibido pararse, porque no hay espacio para pararse, simplemente por eso. ¿Sí? Entonces se dan cuenta que para mí era una situación bastante estresante. ¿Okay? Yo creo que para cualquiera. Y empezaba a vibrar el motor enormemente. Yo en parte le digo, seguramente las elasticidades de los soportes del motor están pensados para que el coche funcione en un plano horizontal, ¿sí?, no inclinado. Y no inclinado durante un periodo de tiempo relativamente elevado. ¿Sí? Entonces seguramente lo que estuvo haciendo fue incrementando, estaba en una resonancia y por estar parado en esa posición, lo que ocasionó fue que empezó a vibrar de manera un poco descontrolada. Afortunadamente en este tiempo se empezaron a mover, entonces ya llegué a la parte de arriba y ya terminé de sudar. ¿Sí? Eso fue lo típico. Bueno, entonces, como les digo, estas armónicas pueden ser peligrosas en algún momento dado, pero si ustedes toman las precauciones necesarias, tradicionalmente las más elevadas son estas primeras, donde la amplitud es mayor. ¿Sí? Entonces, lo que el autor dice es que usualmente las máquinas de combustión interna, aún los de cilindros múltiples, se toman exclusivamente tomando la primera y segunda armónica. Esto se llama fuerzas primarias y estas se llaman fuerzas secundarias. ¿Ok? ¿Está claro? Esa es la primera parte. ¿Sí? Bueno. Ok, ahí está. Vamos a ver si llegué a la misma ecuación. ¿Sí? Llegué a la misma ecuación, esta de aquí. No, esta es la velocidad. Esta ecuación. Sería L menos R cuadrado sobre 4L más R por el coseno de WT más R sobre 4L por el coseno de 2WT. Está bien, ¿ok? De allí puedo calcular su derivada
Si derivo esta expresión, evidentemente estos términos constantes desaparecen y me queda menos RW por el seno de WT. Y aquí me queda menos R cuadrada sobre 4L por 2 por W por el seno de 2WT. Y simplificando llego a esa expresión. Lo mismo puedo hacer con la aceleración. ¿Ok? La aceleración me quedaría de la siguiente forma. ¿Sí? La segunda derivada, bueno, dejen poner, a ver si puedo poner una sola imagen. Ok, ahí está. Arriba tengo mi velocidad, ¿sí? Vuelvo a derivar y dense cuenta que me quedaría, derivo la primera, me quedaría W cuadrada que aparece aquí. Aquí me queda coseno de WT. Allá, derivo el seno de 2WT. Entonces significa que el 2 desaparece en este numerador y me queda el coseno de 2WT. ¿Ok? ¿Está claro? Bueno, esa es la primera parte. Vamos ahora a la segunda parte. La parte que voy a analizar, y creo que con eso va a terminar, va a ser el análisis de fuerza del mecanismo de biela manivela cordera. ¿Qué es lo que hace el libro? El libro va a aplicar superposición, ¿sí? Y va a separar las fuerzas que se producen en dos partes. Primero, la fuerza producida por la combustión en las pistón, ¿sí? Acuérdense que F4.3 la puedo separar en una componente X y una componente Y. Y que la relación entre las magnitudes entre en sus componentes vendría dado por la tangente de phi, donde phi es el ángulo que forma la biela con la dirección horizontal. Entonces, sustituyendo estos resultados, aquí tengo que F4.3 va a ser igual a Fg en I menos Fg tangente de phi en J. ¿Ok? ¿Sí? Bueno, el siguiente resultado que voy a tener va a ser el análisis de este eslabón. ¿Sí? Pero dense cuenta que este análisis está muy sencillo, porque las únicas dos fuerzas que aparecen son las fuerzas en los extremos. No tengo el peso del cuerpo, ¿sí? No tengo peso del cuerpo, no tengo fuerzas de inercia. Entonces, para que este cuerpo esté en equilibrio, la suma de momentos debe ser igual a 0. Y las fuerzas las dos fuerzas que se aplican al cuerpo deben ser iguales y opuestas. Y para que el momento sea igual a 0, deben ser colineales con el eslabón. Entonces, aquí mi resultado simplemente es que F2.3 va a ser igual a menos F4.3. ¿Ok? ¿Sí? Entonces, una vez que tengo eso, voy con la manivela. Aquí tengo menos F3.2. Pero menos F3.2, pues va a ser igual a menos F4.3. ¿Ok? Y tengo aquí también, nuevamente, aquí lo que tengo, estoy suponiendo que no tengo peso. Estoy suponiendo tampoco que tengo fuerzas de inercia, porque estoy suponiendo que esto es estático puramente. Entonces, para que esto esté en equilibrio, mi suma de fuerzas debe ser igual a 0. Eso significa que F2.1 debe ser igual a F3.2. ¿Sí? O bien, si lo quieren poner de esta forma, aquí no le puse vectores, pero sería F2.1 menos F3.2 igual a 0. Lo cual implicaría que F2.1 va a ser igual a F3.2. Pero en este caso, mis fuerzas no son colineales. ¿Por qué? Porque aquí tengo el torque motriz, que es precisamente producto de las fuerzas de combustión. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? Mi objetivo final es calcular cuál es el torque motriz. ¿Qué es lo que podría hacer? Pues dense cuenta que aquí podría calcular ese torque motriz calculándolo de esta forma. ¿Sí? ¿Ok? Aquí está. Déjenme poner simplemente la figura de mi manivela. La figura de mi manivela estaba aquí. Creo que esta era menos F2.3, ¿sí? Este sería F2.1. Y aquí estaría mi torque motriz, ¿sí? F2.1 menos F2.3, menos F3.2, perdón. Menos F3.2 es igual a 0, de manera que F2.1 es igual a F3.2. ¿Ok? Y suma de momentos con respecto al punto A es igual a 0. ¿Sí? Me quedaría que el torque de motriz por K menos el torque motriz, porque es en sentido horario, va a ser igual al vector de posición. Este es el punto B, este es mi punto A. Entonces el vector de posición de B respecto de A multiplicado vectorialmente por la fuerza F3.2. Pero la fuerza F3.2
acuérdense que quedamos que la fuerza F32 es igual a la fuerza F43, ¿sí? Y la fuerza F43 ya sabíamos que era esto, ¿sí? Entonces, lo único que hice fue hacer, curiosamente el libro de Norton no lo hace porque lo calcula de otra forma ligeramente diferente, ¿sí? Aquí yo dije, bueno, no tiene caso que de pronto me saque esas de la manga, pues ahorita se los enseño que es muy sencillo, sino hacerlo de la forma en que ustedes estamos acostumbrados. Entonces aquí calculé el vector de posición. El vector de posición de B respecto de A es igual a R por el coseno de WT por I, más R por el seno de WT por J. Producto vectorial, la fuerza F32, que es igual a F43. Y F43 es la fuerza del gas en I, menos la fuerza del gas por la tangente de phi en J. ¿Ok? Entonces, calculo I por J me va a dar igual acá. Me va a dar menos, y J por I va a ser también igual a menos K. Entonces tengo el menos, ¿sí? Y me quedaría, I por J me quedaría R por el coseno de WT por FG por la tangente de phi. Y después tendría R por el seno de WT por FG. Entonces, caray, de pronto aquí ya tengo un pequeño error. Si se fijan, de pronto ya tengo varios errores. Aquí de pronto ya me desapareció el signo menos. Aquí este no es igual, sino debía ser un signo menos, ¿sí? Entonces ahí tengo un error. De aquí saco como factor común FG, que me debe quedar el signo menos, que tengo que corregir. FG por R por el coseno de WT por la tangente de phi. Y después me quedaría más... ¿por qué esto? Bueno, porque acuérdense que en mi figura original, mi mecanismo de manivela vía la corredera tenía esta configuración. Si ustedes recuerdan, ¿sí? Y esta parte de aquí a aquí, esta era R, esta era el coseno WT, esto era L, y esto era el ángulo phi. Entonces, si ustedes se fijan, R por el seno de WT no es otra cosa más que L por el seno de phi. ¿Ok? Entonces, aquí sustituí R por el seno de WT, lo sustituí por L por el seno de phi. ¿Ok? Entonces, aquí, de paso, saco como factor común tangente de teta. Pero si saco como factor común tangente de teta, acuérdense que tangente de teta es igual, tangente de phi es igual al seno de phi entre el coseno de phi. Entonces, si saco tangente de teta como factor común, significa que esta segunda parte lo debo multiplicar por el coseno de phi, que es precisamente esto. Pero ¿qué cosa importante es? Dense cuenta, R por el coseno de WT es esta parte de aquí, ¿sí? Y L por el coseno de phi es esta parte de aquí. Ahora, ¿cómo se llamó de aquí hasta acá? X, ¿ok? ¿Sí? Entonces me queda FG por tangente de teta por X. Y nada más sustituyo la expresión que había obtenido hace rato, que es esta de aquí. Bueno, aquí entonces significa que esto también tengo que ponerle aproximada. ¿Ok? ¿Está claro? ¿Sí? Entonces ya tengo una expresión que me dice cuál va a ser el torque motriz. Claro, con el signo negativo, porque necesito poner el signo negativo debido a la presión de la combustión del gas. ¿Qué es lo que voy a hacer? La próxima clase voy a considerar cuál es el efecto de las fuerzas de inercia. ¿Ok? ¿Sí? Pero además allí voy a incluir, el autor del libro lo explica de una manera, vamos a decir, razonable. Dice que a este nivel no es conveniente hacer un análisis sumamente detallado tomando en cuenta todas las masas e inercias de los eslabones. Entonces lo que voy a hacer va a ser ciertas suposiciones que me van a permitir suponer que la masa de la biela está concentrada una parte aquí y otra parte acá. ¿Ok? Eso no es del todo cierto, ¿sí? La última vez que di clase de dinámica maquinaria, precisamente me dediqué a encontrar bajo qué condiciones era cierto. Y encontré un resultado que me pareció muy interesante. El único problema es que Timochenko lo había descubierto 70 años antes. ¿Ok? 70, 80 años antes. ¿Sí? Entonces yo estaba muy contento
pero después simplemente descubrí que lo había descubierto Timochenko. Se me había adelantado por unos cuantos años. ¿Ok? Entonces, eso, ¿qué significa esto? Significa que si puedo hacer eso, puedo hacer un análisis muy sencillo de balancear la masa de la manivela más la masa, vamos a decir, de la biela que está concentrada aquí, de manera que usando contrapesos puedo asegurar que el conjunto de la masa de la manivela junto con la masa de la biela que está localizado aquí pase por el centro de masas, por el eje de rotación. Y si pasa por el eje de rotación no me va a producir fuerza alguna. Entonces lo único que me va a producir fuerza va a ser la masa del pistón más la masa de la biela que está localizada aquí. ¿Sí? Y eso va a ser la inercia va a ser muy sencilla, porque simplemente lo que tengo es un movimiento armónico. Un movimiento armónico, un movimiento periódico, no armónico. No es un movimiento armónico porque para que fuera armónica solo tendría que tener esta parte de aquí. ¿Sí? Pero básicamente voy a considerar dos movimientos armónicos. Esto que sería la primera armónica y esta que sería la segunda armónica. ¿Sí? Y esas son las cosas que voy a tratar de balancear. ¿Ok? ¿Sí? ¿Está clara? Sí, ok. Sí, creo que eso es todo. ¿Ok?